Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ir a visitar una de las civilizaciones antiguas más importantes de México. Acompáñenme. Los aztecas fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, terminada por el conquistador Hernán Cortés. El territorio azteca se ubicaba desde el centro de México hasta Guatemala. Son admirables porque sus habitantes tenían derechos y aparte había valores familiares, donde también se tenía mucho respeto a los mayores. Los aztecas son reconocidos por hacer vasijas de cerámica, introducir los sabores vainilla y chocolate al mundo y las ceremonias de sacrificios para los dioses. La recreación y el ocio se basan en el juego de pelota, el juego de mesa patoli, tomar pulque y tener fiestas. En este video nos entrevistaremos con una experta en la literatura azteca para que nos aclare ciertas dudas respecto al tema. Después viajaremos a Teotihuacán para explicar un poco sobre su tipo de arquitectura. Acompáñenos con el primer segmento. Aquí estamos con Francisco Garate, el cual es un experto en el tema de literatura azteca. Dígame, ¿me puede contar un poco sobre la literatura azteca? Claro, los aztecas escribían a base de códices. Estos códices estaban formados por varios jeroglíficos y utilizaron varios recursos literarios, tales como la metáfora y la eufonía. ¿Los códices se leían como cualquier escrito? No, los códices estaban diseñados para ser recitados. ¿Toda la gente sabía leer y escribir? No, la literatura se consideraba una clase de arte muy alta, por lo tanto, solo las personas de la nobleza aprendían poesía y esta la escribían formando códices. ¿La literatura azteca registraba su historia? No, la escritura azteca no se basaba en registrar su historia. Se concentraba en registrar cánticos religiosos y poemas, llamados códices. ¿Había alguna interacción entre la gente azteca al oír un códice? Varios de los poemas se bailaban o actuaban, mas como el pueblo azteca era guerrero, también existía un cántico a la hora de entrar a la guerra con alguien más. ¿Qué idioma se hablaba en aquel entonces? El idioma en el que se hablaba del uno al otro era el náhuatl. ¿Existía algún cántico para los dioses? Los aztecas tenían varios dioses, por lo tanto, sacrificios fueron ofrecidos para que ellos les cumplieran las necesidades. Y existía un cántico específico para cada dios. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer entrevistarlo. Muchas gracias por darme la oportunidad. Estamos en Teotihuacán. En este complejo se encuentra la Pirámide del Sol, que es donde nos encontramos ahora. En esta construcción, al igual que la mayoría de complejos arquitectónicos aztecas, dominan las líneas oblicuas, es decir, diagonales. Esto se debe a su cosmovisión del mundo, ya que para ellos el sol aparecía en las mañanas y desaparecía en las noches, por lo que estas pirámides eran puestas donde aparece y desaparece el sol. Además, como se dijo antes, uno de sus deportes era el juego de pelota. La cancha de tenía una forma de T. Este tipo de canchas, al igual que muchos otros aspectos de la arquitectura azteca, tomaban cosas de los toltecas. Por otro lado, los lugares para hacer sacrificios se encontraban cerca de cuerpos de agua. Un ejemplo de estos fue uno encontrado en Coyoacán, Ciudad de México, donde se encontraron restos de hombres y niños que fueron sacrificados en este lugar. Las ciudades aztecas, como Teotihuacán, eran sede de dos fiestas. La primera se hacía en la siembra para pedirles a los dioses que hay cosecha, y la segunda en la cosecha. Obviamente, en estos festejos se hacían sacrificios. Además, estos festejos también eran característicos por tener música y bailes. Además, se hacía el pulque, el cual era una bebida alcohólica, la cual se creaba con la fermentación del maguey. En conclusión, la cultura azteca es muy interesante, empezando por sus actividades de recreación, tal como el juego de la pelota, en el cual podías ser sacrificado si anotabas en el ano. Y para la población azteca era un honor ser sacrificado. La literatura azteca también es importante, porque todos los códices eran poemas, y estos podían ser recitados en rituales, fiestas, guerras, pero el hecho de poder escribir y leer es una característica que no todos tenían, solo la gente de la nobleza. Finalmente, la arquitectura azteca es interesante por sus diseños diagonales y con la creencia de poner una pirámide donde sale el sol y otra donde se esconde. La arquitectura también influye en el juego de la pelota, con la cancha en forma de T. Por último, la relación entre la arquitectura con los dioses. La gente hacía sus sacrificios a veces
en las mismas pirámides. Pero lo importante de los sacrificios es que era felicidad y fiesta lo que se presentaba, no tristeza por dejar a ir un miembro de la población azteca.